Abrimos nuestro séptimo espacio dedicado a estos debates durante el confinamiento. Las cifras de infectados y de fallecidos, desgraciadamente, siguen subiendo en España. No tenemos todavía buenas noticias. Ya sabemos de forma oficial, se puede decir así, que este confinamiento se va a alargar al menos 15 días más y de lo que no tenemos noticias, evidentemente, es de la vuelta a la normalidad en el mundo del fútbol. ¿Y qué es la normalidad? Bueno, pues que se empiecen a disputar los partidos. Normal del todo sería que se jugasen y encima con público y que lo hiciese cada uno en su estadio, como se ha hecho toda la vida, pero este aquí que yo creo que todos a día de hoy firmarían pues incluso la vuelta del fútbol sin público, de la manera que sea, ¿no? La vuelta del espectáculo y de lo que más nos gusta, que es el deporte rey y evidentemente también el resto de disciplinas deportivas. Voy saludando, antes de presentar el tema de debate en el día de hoy, a nuestros contertulios. Hola Jimmy, compañero desde Cádiz, muy buenas. Nacho Pérez, Fran Ortiz, ¿cómo estáis? Muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, sobre la mesa tenemos que poner hoy un tema objeto de debate que... Bueno, que se está recrudeciendo en otros países con la vuelta no a la normalidad, pero sí al día a día normal de algunos clubes. Entre otros, Nápoles y Leipzig, dos equipos importantes de Europa, yo diría que del segundo escalón, ¿no? De ese escalón que está justo detrás del de los grandes, vuelven a los entrenamientos, vuelven al trabajo con alguna normalidad. Ahora contaremos algún detalle de cómo va a ser esa vuelta. Por poner los puntos sobre las IES rápidamente, os pregunto uno por uno. Empieza tú si quieres, Nacho. Bueno, estos clubes en alguna medida empiezan a decir ya que quieren volver. Sí, bueno, en el caso del Nápoles ya había programado hace tiempo la vuelta a los entrenamientos ya este lunes. Finalmente pues se tuvo que ir retrasando y sorprendió a todos ayer cuando decidió y anunció públicamente que retomaría los entrenamientos el próximo miércoles, ¿no? Toda esta peculiar y polémica decisión pues contraviene un poco con las últimas recomendaciones y obligaciones del gobierno italiano, ¿no? Que incluso se ha puesto más duro en cuanto a las restricciones de movimiento y ha ordenado en las últimas horas el cierre de los establecimientos que no sean para bienes o servicios de primera necesidad, ¿no? Entonces, pues, esta decisión ha venido acompañada de muchísimas y numerosas críticas y, bueno, y todo hace indicar que finalmente pues no será así como toda lógica invita, ¿no? Fran, Jimmy. Bueno, a mí no me sorprende, hablando del caso del Nápoles, la verdad es que no me sorprende, entre comillas, esta postura, porque me parece que en Italia en general hay bastantes lagunas en cuanto a las medidas que se están tomando. No digo que no se lo estén tomando suficientemente en serio, pero ya mismo hace 3 días los chinos que acudieron de Wuhan a Italia para controlar un poco las medidas que se están tomando ya dijeron que en Italia hace aguas un poco la seriedad que hace falta en muchos términos, ¿no? Y lo de los clubes de fútbol, concretamente el Nápoles, por ejemplo, me parece que es un ejemplo más de que hay algo que está fallando. No sé si la decisión viene dada por presiones económicas del campeonato en concreto, pero desde luego creo que esto atenta contra el sentido común. Ya no es una cuestión ni de deporte ni de otras cosas, sino que me parecería una locura que está en contra de lo que se viene decidiendo en todos los países. Bueno, está claro que el principal problema es que no se tomen medidas unificadas, ¿no? Si cada uno empieza a hacer la guerra por su cuenta y al día de mañana el Nápoles anuncia que evidentemente vuelve a los entrenamientos, como ha dicho Nacho, a partir del miércoles, el Cagliari también lo va a hacer en esta próxima semana, incluso creo que antes, creo que a principios de semana, y también la Lazio, otro de los grandes clubes de Italia, está pendiente de retornar la semana que viene. Se va a producir un descalabro brutal a nivel de fútbol italiano, sobre todo teniendo en cuenta que ya, como se ha conocido no solo en España, sino también en otros países, el número de contagiados en deportistas es importante, ¿no? Y evidentemente, aunque se tomen las medidas de seguridad
oportunas, como por ejemplo el Nápoles, ¿no? que ha anunciado que va a hacer los cambios de las equipaciones en distintos vestuarios y en pequeños grupos para que no se lleve a cabo ese contagio, y con entrenamientos individuales, evidentemente la seguridad no es la misma que si cada uno está en su casa y está haciendo los ejercicios que le mande el club. A día de hoy yo creo que la planificación deportiva se puede realizar perfectamente desde casa con los medios digitales que hay para llevar a cabo ese control, y evidentemente yo creo que en ese sentido sí que vamos todos un poco en el mismo hilo. Sí, creo que era el Leipzig, ¿no? El que había incluso habilitado un pabellón, ¿no? Para poder, reclamar la presencia de los futbolistas que trabajasen de manera individual y que incluso tuviesen habilitadas unas, vamos a llamarle cabinas, ¿no? Para poder ducharse y poder salir aseados, y entiendo que también esterilizados, ¿no? Al final de los entrenamientos. Yo creo que el debate no está tanto en si se debe hacer o no de la manera en la que se había entrenado toda la vida, ¿no? Yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo en que de momento el consenso general es que no se debe entrenar de esa manera, ¿no? Todos juntos. El debate está en si es pertinente que los futbolistas acudan solos en su coche, solos a un lugar especificado por el club, y que con cierta vigilancia de un preparador físico o quien sea del club hagan entrenamientos individualizados, ¿no? Yo creo que ahí está el debate. Estamos viendo que en otras facetas de la vida, bueno, pues se está trabajando, ¿no? Con cierta, entre comillas, normalidad. Por eso os pregunto, ¿de forma individualizada lo veis mejor? Yo creo que es distinta, ¿no? La situación. Bueno, yo creo que igual que pueden entrenar yendo al centro de entrenamiento solos en sus propios coches y no teniendo contacto, como se está diciendo, con el resto de compañeros, pues no cambia nada porque lo hagan en su propia casa con las instrucciones que les dé el club. Lo único que puede cambiar quizás es que estén algo más controlados por el personal del club, y yo creo que lo que quieren estas entidades que están ya programando los entrenamientos es ganar un poquito de ventaja respecto a los otros equipos, en el caso optimista, porque yo creo que parto de la base de que todos ellos son muy optimistas de cara a la vuelta a la competición y a la vuelta a la normalidad. Quieren tener un poco de ventaja en esa especie de pretemporada que van a tener que llevar muchos clubes cuando vuelva a la competición, ¿no? Porque van a ser mucho tiempo sin juntarse para entrenar, va a ser mucho tiempo sin actividad, sin partido, y todos están buscando esa especie de subidón, esa especie de unión para cuando vuelva a rodar el balón y que estén en las mejores condiciones posibles, dadas las extrañas y difíciles circunstancias. Así que bueno, yo en definitiva creo que no va a cambiar mucho porque entrenen en su casa a que entrenen en las circunstancias en las que estamos hablando, en un centro de entrenamientos o en una ciudad deportiva. De todas formas, yo creo que quizá, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que todos creemos o tenemos en la cabeza que esto puede llegar a durar, y sobre todo teniendo en cuenta también, desgraciadamente, las víctimas mortales que esto está causando precisamente en Italia, que es donde más equipos, entre comillas, están volviendo o intentando volver a esa normalidad, entre comillas. La situación que se da es que van a tener una pretemporada, entre comillas, como dice Nacho, bastante larga, ¿no? Porque las previsiones, a pesar de que el 3 de abril es cuando está determinado por el Estado italiano de volver, entre comillas, al estado normal y quitar ese estado de alarma, evidentemente todos tenemos en la cabeza, o al menos yo pienso así, que eso va a durar algo más. De hecho, ha sido incluso el propio ministro de Deportes italiano el que ha dicho que esperaba que el próximo 3 de mayo, no 3 de abril, sería cuando se reinaugurara la competición del fútbol italiano. Y quizá un poco en la línea de lo que decía Nacho, sí que es verdad que un poco está más en duda lo que va a pasar con las competiciones europeas, y ahí sí que puedo llegar a entender un poquito más la parte del Napoli y del Leipzig, que por ejemplo ha eliminado al Tottenham, ¿no? Y va a ser uno de los equipos que va a estar en cuartos de final. Quizá en ese sentido, como te decía, puede ser algo más comprensible, pero aún así yo creo que se están tomando medidas por parte de los clubes que son bastante arriesgadas.
A mí es que lo primero que me gustaría es que los clubes se tomaran en serio. Por ejemplo, en España tengo entendido que han llegado test para valorar el estado de los futbolistas y Sí. hasta donde yo sé no se están llevando a la práctica. Entonces, hablar de entrenamiento colectivo, por mucho que sea con unas medidas preventivas especiales, me parecería que un poco incongruente, ¿no? Lo primero es saber valorar con certeza el estado de los futbolistas en cuanto a su salud y ya después el estado de forma y este tipo de cosas vendrían después cuando ya hubiera una certeza de fechas de inicio de competiciones. Mientras tanto, yo creo que no es un buen ejemplo para la sociedad, en definitiva. Creo que ahora mismo es muy importante hacer ese tipo de gestos para mucha gente que ya de por sí... responsabilidad, sí. Mucha gente que de por sí ya busca cualquier excusa para bajar a la calle a hacer cualquier cosa, si ven que los equipos ya empiezan a entrenar de esta manera, yo creo que no es una buena forma de marcar el camino, la verdad. Mira, es otra manera de verlo, ¿no? A mí me parece interesante lo que dice Jimmy. Hay una parte del mensaje a la hora de informar sobre los efectos del coronavirus, bueno, que se vierte, primero porque es verdad y segundo porque tranquiliza a buena parte de la población, y es que el mensaje, bueno, es que el coronavirus está afectando de forma más violenta y más mortal a gente que ya tiene patologías previamente o que tiene una cierta edad, ¿no? Y es más vulnerable al ataque de un virus. Y esto que por un lado, bueno, puede servir para informar mejor a la gente y también para que la mayor parte de la sociedad que no tiene patologías previas y que no es muy anciana, muy mayor de edad, esté tranquila, también hace como que los futbolistas tengan un aro de invulnerabilidad que bueno, que está provocando que esta situación con ellos parezca mucho más nimia, pero efectivamente lo que dice Jimmy creo que está bien tirado, ¿no? El mensaje hacia la sociedad no es bueno. Y hay que recordar también, señores, bueno, que algún que otro muerto joven sí que hay, ¿eh? Sí, bueno, yo algún es guardia que... civil, algún policía, cuidado con esto, que esta gente, un guardia civil de 37 años, en la mayoría de los casos es un tipo muy bien preparado físicamente, ¿eh? Yo es que parto de la base de que desde el principio se ha subestimado a este virus y de que ahora también se sigue subestimando. Ya estamos hablando de que en países como Italia, equipos como los que estábamos hablando, como el Nápoles, como la Lazio, como el Cagliari, ya hablan de retomar los entrenamientos y todavía no han llegado al pico de contagio. La tasa de mortalidad ha aumentado hasta el 9%. Y yo creo que de lo que menos se debería de hablar ahora es de la vuelta a los entrenamientos, de la vuelta a la actividad pero fíjate en una cosa, Nacho. ¿Cuál es el denominador común de estos equipos de los que estamos hablando? Que se están jugando cosas muy gordas. Sí, o sea, sí, aquí está primando lo deportivo. O sea, la Lazio no sé cuántos años hace que no es se la ve única con la posibilidad de ganar el calcio. ¿no? O sea, la Lazio se está jugando la Liga. Está haciendo claro, una temporada por encima de lo, bueno, yo diría que de lo pensado, ¿no? Está haciendo una temporada la Lazio absolutamente descollante, de locos. No tiene equipo para pelear con la Juve y el Inter, teóricamente. El Napoli tiene ante sí la posibilidad de hacer algo muy gordo en una Champions que, ojo, como haga algo muy gordo el Napoli, empieza a quedarse un poquito huérfana de favoritos. Eso también, o sea, no podemos ver en la Champions sin el Liverpool, sin el Madrid, sin el Barça. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto que se está poniendo la Champions como aquel año que llegan a la final del Oporto y el Mónaco. Y luego, ¿quién más ha dicho? El Leipzig. El Leipzig es que ya está en cuartos. Ya, el denominador común de estos equipos es que les pone mucho volver a jugar. Pero yo creo que todos se juegan cosas bastante importantes como para plantearse una vuelta a los entrenamientos. La cuestión es que no es el momento. Y yo creo que coincidimos todos en que no es el momento ni de hablar de esto ni de volver, con valga la redundancia. A mí me gustaron las declaraciones que hizo Ricky Rubio, que bueno, que es otro contexto, que hizo hace 2 días, pero bueno, hablamos de la NBA, seguramente la competición más súper profesionalizada del mundo, donde hay muchísimo dinero en juego, donde cualquier jugador medio de ese campeonato pues seguramente gana mucho más que alguna estrella del fútbol, y ahí él decía claramente que la NBA en ese sentido no hay ninguna duda, la salud está por encima de todo, se para la competición y se ha acabado. Es verdad que allí pues está habiendo positivos de jugadores muy, muy importantes, famosos en muchos casos, y entonces quizás por eso haya un poco más de alarma, pero
A mí me gusta esa teoría de que aquí hay mucho dinero en juego, aquí hay mucho en juego, pero lo fundamental en una situación así es que se para. Y él daba las gracias porque los que están al frente de eso lo tienen muy claro. Yo creo, Jorge, y antes de seguir con el tema, al hilo de esto, creo que también es importante en ese sentido la opinión de los jugadores y en muchos ha podido saltar esa mini alarma porque en algunos otros clubes ya se ha decretado, por ejemplo, como en el Olympique de Lyon, esa medida preventiva de la suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Y ahí sí que quizá los jugadores se hayan podido poner un poquito las manos a la cabeza y decir, oye, vamos a entrenar, vamos a intentar llevar esto a la normalidad lo antes posible y hacer esa medida un poquito de presión al club. Pero evidentemente por nuestra parte no es entendible, sobre todo porque hay mucho riesgo de contagio. Claro, es que aquí hay muchos elementos sobre la mesa y me tengo que retrotraer a los debates de estas semanas, ¿no? O de esta semana, ¿no? Por un lado, la postura de los futbolistas temerosos de los ERTE. Evidentemente no están por la labor en la mayoría de los casos. Postura de las distintas competiciones nacionales e incluso de la UEFA. Esto hay que acabarlo como sea. Postura de las televisiones. O se acaba con todos los partidos que tengo firmados o no doy por satisfecho el contrato de forma íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Si aquí se juegan 27 jornadas de liga y no 38, descuento el porcentaje que corresponde y te pago, pues me lo invento, un 25% menos del contrato. Cuidado con esto. Luego hay clubes que o bien van demasiado al límite y se juegan mucho en lo económico. Efectivamente, o bien van demasiado al límite y sin este 25% tienen un problema gravísimo, o bien, según su situación deportiva, estén interesados en acabar de jugar o no, porque habrá alguno en situación de peligro latente que a lo mejor considere que si esto no se acaba, a lo mejor no le pueden descender, legalmente hablando. Cuidado con esto también. Y luego estarán aquellos clubes que, insisto, más por lo deportivo que por lo económico, pues estén deseando que la pelotita vuelva a rodar, ¿no? Poníamos hace algunos días algunos ejemplos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto. Voy a poner un ejemplo de un equipo, el Sevilla, ¿vale? El Sevilla, en los dos supuestos de que se acabe decidiendo que no se juega, en ambos estaría en Liga de Campeones. Estaría en Liga de Campeones. Perdería el dinero de este tramo final de temporada, pero tendría asegurado el de la Liga de Campeones y que sus rivales no cobrarían. Cuidado con esto. ¿Qué perdería? Sí, la posibilidad de competir bien la Liga Europa esta temporada. Habrá otros clubes que estén en una situación aún más categórica que la de Sevilla y clubes que, sin embargo, necesiten jugar como sea por lo económico y necesiten jugar como sea por lo deportivo. Pues aquí se están mezclando intereses. Bueno, es que no estamos yendo a la élite, pero si hablamos de segunda división, de segunda B, ahí sí que hay un problema económico. Ahí sí que hay un problema económico porque esos clubes dependen en la gran mayoría de muchos de los ingresos que derivados de televisiones, derivados de entradas, derivados de mil cosas que van a dejar de percibir por no jugar los partidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también va un poco en consonancia de eso, de que hay mucho dinero en juego. Eso está claro. Yo creo que ese es el principal problema, porque si no, esto se habría parado ya desde hace bastante tiempo y todavía no habría fecha ni se habría manejado fechas para volver. Lo que pasa es que está todo el mundo como loco por volver porque hay mucho dinero en juego. Sí, sobre todo teniendo en cuenta eso que decía Nacho, ¿no? Si hablamos de problemas, sobre todo económicos también, ¿no? Como equipos como el Barça, como el Sevilla, como cualquiera, ¿no? O incluso los extranjeros, ¿no? Que estábamos hablando antes de la vuelta a la normalidad. Imagínate, ¿no? Los equipos semiprofesionalizados, como los equipos de Segunda División B, los que incluso la federación anunció antes, ¿no? Que se paraba la competición, aunque al final se llevara la parálisis a nivel completo. Pero desde luego esos sí que van a tener un verdadero problema, porque aunque no tengan tantos ingresos a nivel de porcentaje con respecto a los equipos de primera división, es prácticamente el sustento de muchas plantillas.
Yo en el caso que me toca más cerca, disculpa, en el caso del Cádiz, he entendido que fueron los propios futbolistas los que llegaron un momento, los capitanes le dijeron al club, vamos a dejar de entrenar. O sea, es verdad que en el Cádiz hay una cosa muy clara y es que el día que haya que dejar de cobrar, eso no les va a tocar a los curritos, les va a tocar a los que cobran más. Entonces, claro. Ese es el criterio que se va a seguir si la cosa sigue y si llegan los recortes. Pero también, claro, los futbolistas, por un lado, piensan en que van a dejar de percibir parte de sus contratos, pero muchos de ellos anteponen el tema de la salud y cuando la cosa estaba en el aire de si entrenamos o no, los capitanes le dijeron al club, por favor, paramos y a ver cuándo esto se aclare. Y de momento, que todos sepamos, la cosa no está aclarada ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Sí, bueno, lo que iba a comentar es que en Inglaterra hemos tenido que esperar a que haya un caso positivo en la liga para que se pare. En Italia, la Asociación de Futbolistas pidió la suspensión del campeonato y no les echaron cuenta y siguieron adelante. Y en España hemos tenido que esperar a que el gobierno exija que se pare la competición para que se pare. O sea que es que al final es todo cuestión de dinero, como queda claro. La UEFA también ha ordenado que se disputen partidos de la Champions League, de la Europa League, unos sí, otros no. Ha sido un poco caos en la búsqueda de que la competición no pare, de que el show siga y de que se siga generando ese dinero que de otra forma pues se va a acabar perdiendo, pero bueno, en beneficio de la salud de todos, creo yo. Porque bueno, es que el ejemplo del Atalanta-Valencia lo ponen muchísimo en Italia. Es que hay un montón de contagiados en Bérgamo. Es la ciudad más castigada de Italia. Y los que viajaron a Valencia, los que viajaron de Valencia a Milán, ha sido un caos y todo por no querer parar, por a ver si esto de alguna forma mágica remite y bueno, y no ha sido así como todos estamos pudiendo ver y por no haber parado antes pues estamos llegando yo creo que a una situación que de otra forma se podía haber controlado un poco mejor. Sí, sube la moral por lo menos ver las imágenes de Wuhan, ¿no? Con todo ya a un nivel de normalización bastante grande, no del todo, porque todavía vemos a esos señores con los trajes espaciales, ¿no? ¿Cuánto tiempo les ha costado y haciéndolo bien, eh? Claro, sí. Claro. El problema es que, compañeros, me da que no somos tan disciplinados como ellos, ¿eh? No, ya. Me da que ese es el problema, ¿eh? No, incluso así, los niños todavía no van al colegio. Quiero decir que claro, por eso. Van dando pasos paulatinamente, pero no es que ya se haya acabado. Los niños están al contrario que los clubes de fútbol, ¿eh? Están deseando no volver. A mí me preguntaban, ¿las tuyas cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? ¿No están agobiadas? ¿Agobiadas? En la gloria. Agobiadas, sí. Agobiadas. Oye, os hago la última pregunta. En relación a las fechas, ¿qué palpito tenéis? Yo esa fecha del 3 de mayo es la que he escuchado más veces. Lo que pasa es que a mí me dicen que más que principios, más bien mediados del mes de mayo, que a lo mejor los principios de mayo son los de la vuelta a entrenar con normalidad y un plazo al menos de una semanita, 10 días, creo que van a necesitar los clubes para tener, no sé, un mínimo, ¿no? Más allá de lo que hayan trabajado los futbolistas en sus casas, que yo creo que hasta a muchos futbolistas les habrá venido bien a nivel físico esto, Bueno, a Luis Suárez, por ejemplo, que se va a recuperar. Luis Suárez, claro, Luis Suárez, estamos hablando de uno top. Hay un montón de futbolistas en esa tesitura, ¿no? El caso es que, echando la cuenta el otro día, veía que el Getafe y el Sevilla a día de hoy son los clubes que pueden llegar a jugar más partidos de los españoles de la Liga Santander. ¿Por qué? Porque no han jugado ni siquiera la ida de la Liga Europa, con lo cual el cálculo es que les faltarían 11 partidos de la Liga más, imaginemos, digo los que podrían llegar a jugar más en caso de llegar a la final, más 9 de la Liga Europa. Es que tendrían que jugar 20 partidos a partir de mediados de mayo, cuando normalmente a partir de mediados de mayo ya se ha acabado todo. No sé dónde metemos 20 partidos en 2 meses, no da tiempo. Jugar en el mes de junio, miércoles, domingo, un mes de junio normal. Claro, sé por dónde vas a ir, Nacho. Pongamos que no son 20, que son 16, ¿vale? Que no se juegan a doble partido las eliminatorias, 16. Siguen sin caberme, ¿eh?
Tampoco. Claro, ahí ya la tele ya pagaría menos. Eso de entrada, seguro. Yo soy el propietario de los derechos de la cobertura de las competiciones europeas. Yo digo, sí, perfecto, pero yo esos 4 partidos que no se juegan no los pago. Eso lo primero, menos dinero para los clubes. Pero bueno, sería un mal menor, ¿no? 16 partidos no caben, ¿eh? En 2 meses, no sé, 8 al mes. Sí, muy apretado, pero... Yo es que creo que lo comentaba antes, ¿no? Que se está haciendo demasiado optimista de cara a la vuelta a la normalidad, a la competición, a los entrenamientos, a lo que sea. Pero se está haciendo demasiado optimista y se está cometiendo de nuevo el error de subestimar esta enfermedad, de tener la esperanza de que esto se va a solucionar de un día para otro. Y yo creo que, bueno, ya hemos visto cómo el estado de alarma se ha prorrogado 15 días más. Y creo que esto todavía queda, ¿no? Todavía va más en las fechas que comentabas antes de mediados de mayo que de principios de mayo. De hecho, antes leía que la Premier League ya baraja, ya está estudiando un calendario que vaya de junio, julio y agosto y solo 3 semanas entre una temporada y otra. El caso es que, bueno, los futbolistas ahí se te pueden revelar porque no va a haber vacaciones. Es cierto que no hay Eurocopa, pero los Juegos Olímpicos de momento siguen programados. Va a haber futbolistas que vayan a tener que ir. Va a ser un poco descontrol, pero yo a día de hoy quizás es la solución que vea más viable, por eso que comentaba antes, ¿no? Porque no soy nada optimista con que la competición vaya a volver a mitad de abril, a principios de mayo, y soy más un poco de la opinión de que será a finales de mayo o a mediados de mayo o incluso a principios de junio. Como decía Jimmy, si los partidos se van a disputar en junio o julio, va a tener que retornar ese horario de las 12 de la noche para soportar alguno más de uno el calor. Yo creo que también voy un poco en la línea de mitad de mayo, ¿no? Es verdad que quizá esa fecha de inicio, ¿no? de ese 3 de mayo pueda ser una propuesta buena, ¿no? para que vuelvan a retornar los clubes, eso en caso de que, como decía Nacho, se llegue al pico de contagios en esa fecha estimada, ¿no? del 15 de abril, entre comillas, que ha puesto el gobierno, y a partir de ahí pues tener la facilidad también y entender también el complejo que tienen, la complejidad que tienen muchos clubes para volver al trabajo, y sobre todo tener en cuenta ese margen, ¿no? de mínimo siquiera una semana, ¿no? para que le den de preparación. En ese sentido, puede que los equipos que se tomen la guerra por su cuenta y empiecen antes lleven algo de adelantado, pero también puede estar el arma de doble filo, ¿no? Que tengan contagiados y que todavía se alargue para ellos más el problema, que sí que sería una malísima noticia, no solo para ellos, sino evidentemente para todo el país. A nivel político, yo tengo claro que sería muy interesante tener a la gente entretenida con el fútbol, con las competiciones. Pues sería una forma de que todo fuera un poco más llevadero y que la situación se viera con menos tensión. Pero yo no soy optimista, la verdad. Yo creo que como mínimo junio, y eso va a comprimir muchísimo más las opciones que haya. Así que yo, en mi escenario que imagino sería algo... Es el más negativo de los 4, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hablando, cada vez que hablo con un médico me vengo abajo. Así que no sé, ojalá me sorprenda la situación. Totalmente. Bueno, os doy 2 datos para acabar. Un dato y una apreciación personal. El fútbol genera el 1,37% del PIB de España, que se dice pronto, 1,37%. Es una de las industrias más importantes de este país. Así que también interesa que vuelva a todos los niveles, como ahora apuntaba Jimmy. Y sobre el tema olímpico, yo creo que a día de hoy es la menor preocupación, básicamente porque FIFA nunca le ha hecho especial caso al torneo olímpico. De hecho, a mí me sobra el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos tal y como está planteado, con una selección así extraña, que es la sub-21, con 3 que están aburridos y que ese verano han decidido que quieren jugar con ellos y tienen más edad y tal y cual, y encima no van nunca las selecciones mejores o no van todas las selecciones mejores, porque la clasificación es una auténtica locura y es realmente complicada de lograr, ¿no? A lo mejor habría que hacer como con el rugby. El fútbol que da más espectáculo, que se puede jugar en un periodo de tiempo más corto, que es el que se juega o en una sala
o en un pabellón, mejor dicho, o en una playa. No lo sé, por poner ideas, que a lo mejor son más provechosas o más espectaculares, ¿no? Para un torneo olímpico que se desarrolla en pocos días. Bueno, compañeros, ha sido todo. ¿Os queda algo por decir o no? Nada más, que esperemos que acabe esto cuanto antes, evidentemente. Bueno, informativamente, cuanto más actividad haya, mejor, pero no soy muy optimista, a ver. Bueno, Nacho, tú no estás casado, eres joven, así que no te digo nada, ¿no? De cómo se está viviendo esto, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo, yo estoy trabajando mucho y estoy haciendo lo mismo que cualquier semana casi. Aquí algunos después de años nos estamos conociendo. ¿Eh, Jimmy? Sí. Nos miramos a la cara incluso. Incluso eso. Compañeros, muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Un placer, hasta la próxima.